Hola, bienvenidos a una nueva clase. En la de hoy vamos a trabajar con el concepto de transformación lineal. Vamos a comenzar con la definición, ¿sí? La definición nos dice que sean B con la suma con el cuerpo de K y la multiplicación y W con la suma con K y la multiplicación son dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo. O sea que cuando nosotros nos fijamos, esta condición, ¿sí?, tiene que coincidirse. Si uno yo lo tengo sobre el cuerpo de K y otro tengo sobre un cuerpo de Q, entonces ya ahí no podría aplicar lo que es una transformación lineal. ¿Y qué es una transformación lineal? Bueno, una transformación lineal es una función que va a transformar lo que yo tenga en mi espacio B en algo de mi espacio W. Ahora, no siempre tenemos una transformación lineal. Por eso tenemos que ver si cumplen las dos condiciones que pusimos acá. La primera es que yo, si tengo la transformación de x más y, tiene que ser igual a la transformación de x más la transformación de y. Y nuestra segunda condición es que si tenemos alfa por x, o sea, la transformación de alfa por x, tiene que ser exactamente lo mismo que alfa por la transformación de x. ¿Sí? Entonces, siguiendo estas dos condiciones, podemos verificar o chequear si entre dos funciones existe transformación lineal. Pero vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que yo empiezo siempre marcando cuáles serían mis espacios vectoriales y yo voy a arrancar. Que voy a tener un espacio de R3 con la suma con los reales y la multiplicación, y mi otro espacio va a ser en R2 con la suma con los reales y con la multiplicación. Sí, en este caso estamos cumpliendo ya que se aplica la transformación lineal sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, empecemos con un ejercicio, ¿no? Voy a dar, por ejemplo, nuestro ejercicio A, voy a decir que mi transformación lineal de x1, x2 y x3 me va a dar como resultado x1 menos x2 y x2 menos x3. Bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Ven, acá tenemos tres componentes, por lo tanto estaríamos en R3 y el resultado que estamos obteniendo es de dos componentes. O sea, ¿sí? Esto sería R2. Es decir, que estamos transformando de R3 en R2. Pero ahora vamos a hacer la comprobación, lo que nos pide a nosotros el problema, ¿no? Bueno, a ver, lo primero que nos pide, vamos a arrancar de esta parte, dice que si yo tengo la transformación de x más y. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a esto, a la transformación de x, ¿sí?, a la parte primera, no al resultado, sino a la primera parte, le voy a sumar lo que es la y, que es lo que me pide a mí el ejercicio para comprobar. ¿Sí? Me pide que yo haga la transformación de x más y, por eso también lo ponemos entre corchetes. Paso siguiente, voy a hacer efectivamente esa suma, para que así me queda todo expresado en tres coordenadas. Es decir, que me va a quedar la transformación de x1 más y1, punto y coma, x2 más y2, punto y coma, x3 más y3. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que ya escribí la transformación con la suma que me piden, debería aplicar, ¿no?, la transformación propiamente dicha. Es decir, que yo ahora voy a reemplazar estas componentes que tengo acá por lo que me dice el problema, por lo que me dice el ejercicio. Entonces, esto, lo vas a poner acá abajo, va a ser igual a, fíjense que dice x, la primera componente dice x1 menos x2. Nosotros tenemos que tomar que nuestro x1 va a ser, lo vamos a poner en color, nuestro x1 va a ser x1 más y1 porque estamos comprobando a ver si efectivamente es una transformación lineal, y nuestros x2 va a ser esto, ¿sí? Y bueno, y ya que estamos en nuestro x3 va a ser esto, y es lo que tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a copiar la transformación para probarla. Bien, lo primero nos dice que tenemos que hacer x1 menos x2. Entonces, en vez de poner x1, vamos a poner esto.
x1 más y1 y le resto lo que sería el equivalente a x2, que sería x2 más y2. Acá, ojo, como tengo un menos, siempre voy a poner paréntesis, ya que los menos nos cambian los signos. Entonces, si yo no pongo ese signo, probablemente tenga un error. Así que siempre acuérdense que si aparece un menos, voy a poner todo lo que sigue entre paréntesis. Sigo. Ahora me pide x2. Bueno, x2 volvemos a escribir x2 más y2 y le voy a restar entre paréntesis lo que vale x3. Bien, vamos a arreglar esta expresión para que nos quede, ¿sí? Arreglamos los signos y nos queda x1 más y1 menos x2 menos y2, punto y coma, x2 más y2 menos x3 y 3. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hacer efectivamente lo que nos decía la propiedad. Ya aplicamos la transformación y ahora vamos a ver si yo puedo separar esto en una transformación de x más una transformación de y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las componentes x, ¿sí?, de cada uno, digamos, de mis términos, y también voy a tomar la componente y lo voy a separar en dos transformaciones, ¿sí? Como me pide acá el ejercicio, que haga por un lado las de x y por otro lado las de y. Entonces, tenemos x1 menos x2 punto y coma, x2 menos x3 más y1 menos y2 punto y coma, y2 menos y3. Y fíjense ahora que ¿qué me pasa? El primer paréntesis es la transformación de x y el segundo paréntesis es la transformación de y. ¿Por qué? Porque se mantiene exactamente la misma fórmula de lo que nos había dado el ejercicio, pero ahora con la variable y. Entonces podemos decir que esta condición cumple. ¿Sí? Entonces, una condición ya tenemos que cumple. Ahora tendríamos que chequear que la otra cumpliera. ¿Qué pasa si ustedes ya están probando esto y la primera condición no les da? Entonces ya si la primera condición no les da, no hace falta probar la segunda. Por lo tanto, ya no sería una combinación, una transformación lineal. ¿Sí? Por las dudas siempre vuelvan a rechequear el cálculo, pero si ya una de las dos condiciones no se cumple, ya no estarían en lo que es un caso de transformación lineal. Bueno, veamos la parte 2, la condición 2. La condición 2 que nos dice que yo tengo la transformación de alfa por x. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, quiere que yo haga la transformación de alfa por mis x. Es decir, que esto me quedaría la transformación de alfa x1, alfa x2 y alfa x3. Y ahora que ya me quedó expresado con esa cuenta, ahora debería aplicar lo que sería lo que nos habían dado como ejercicio. Entonces, en vez de x1, yo ahora lo que voy a hacer es escribir alfa 1 x1 menos, en vez de x2, pongo perdón, acá puse x alfa 1 y no es necesario, pues estamos solo con alfa. Entonces sería alfa x1 menos alfa x2, punto y coma, alfa x2 menos alfa x3. Fíjense que en todos los términos yo tengo un alfa, ¿sí?, en cada uno. Entonces yo puedo extraer alfa de factor común. Y al extraer alfa de factor común, termino obteniendo que alfa por la transformación de x, ¿sí? Porque esto es lo que nos daba como resultado la transformación de x. Entonces, cumple y por lo tanto decimos que t de x1, x2, x3 igual a esto es una transformación lineal, ¿sí? Porque cumple las dos condiciones que
pide la transformación lineal. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver un caso en donde no se cumplan las condiciones. Así pueden tener las dos opciones y ver cómo es que se ve cuando no es una transformación lineal. Bien, por ejemplo, vamos con otro ejercicio. Voy a hacer también una transformación lineal de R3 en R2. Y mi transformación va a ser esta. X1 menos X3, punto y coma, X2 menos X3 más 1. ¿Sí? Bueno, entonces, mi primer paso era probar la suma, ¿no? Entonces, lo que hago es TD y escribimos X1, X2, X3 más Y1, Y2, Y3. Sumamos esto. Nos queda transformación de X1 más Y1, X2 más Y2 y X3 más Y3. Bien, una vez que dejamos expresado esto, aplicamos la transformación propiamente dicha. Entonces, a ver, nos queda, en vez de X1 más Y1, en vez de esto de X1, teníamos que poner X1 más Y1 menos, y recuerden que si hay un menos, ponemos paréntesis. ¿Sí? Punto y coma, vamos a X2, que es esto, Y2, perdón, X2 más Y2, menos X3, que lo vamos a poner también entre paréntesis, y después tenemos este más 1. Bien, reemplazamos, o sea, arreglamos los signos. Entonces nos quedaría X1 más Y1 menos X3 menos Y3, punto y coma, X2 más Y2 menos X3 menos Y3 más 1. ¿Sí? Y ahí me están quedando nuestros dos términos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a sacar la X vamos a tratar de separarlo en dos partes. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Si yo lo trato de separar, acá voy a tener un problema con este más 1, porque a cuál de los dos términos se los voy a poner. Entonces, para que se vea un poco más práctico, ya vemos acá que este 1 me va a traer problemas, voy a escribir la transformación así, de esta manera. Así también pueden ver por qué no nos da. Porque fíjense, si yo voy a agarrar acá las componentes X y después voy a agarrar las componentes Y, ¿qué hago yo con este menos 1 que nos queda acá? Porque este menos 1 no es componente X y no es componente de Y. Y por lo tanto, ¿a qué transformación se lo voy a asignar? ¿A la de X? ¿A la de Y? Entonces, por eso les voy a mostrar acá por separado cómo es que se vería. Si ustedes tenían la transformación de X más la transformación de Y, lo que nosotros deberíamos ver como resultado es lo siguiente. A ver, la transformación de X nos quedaría X1 menos X3, punto y coma, X2 menos X3 más 1, más la transformación de Y, que sería Y1 menos Y3, punto y coma, Y2 menos Y3 más 1. Y fíjense que si yo igualo estas expresiones, ¿sí? Si yo sacara factor común, me doy cuenta que puedo llegar a esta parte, pero como les había dicho, el inconveniente está que nosotros tenemos el más 1 en ambas. Y en este caso solamente podríamos asignar el más 1 a la X o a la Y, porque no lo podemos separar. Entonces, porque si lo separamos estaríamos cambiando lo que sería el ejercicio. Entonces, como no cumple ya esta condición, como este resultado que tenemos acá
es distinto del resultado que tenemos acá, entonces no cumple la condición A y por lo tanto ya aseguramos que no es transformación lineal. ¿Sí? Entonces, como les decía antes, no cumple una de las condiciones, no hace falta que pruebe la otra. Entonces, cualquier duda que tengan, si necesitan que hagamos algún tipo de ejercicio más de transformación lineal, me lo pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.